apariciones. Hay cateos que en su naturaleza específica producen sobre los sistemas que los reciben y sobre las audiencias que los observan una reacción que va más allá de la reacción ante los cateos ordinarios del combate al crimen organizado, porque la combinación del espacio que el cateo examina con el perfil del actor, cuya relación con ese espacio los materiales del expediente del periodo postmencho habían documentado, y con las palabras que ese actor produce en el momento donde el cateo alcanza el espacio que los sistemas de inteligencia del periodo habían señalado como el candidato a los procedimientos que el principio de la aplicación consistente del Estado de Derecho requería, la imagen del sistema que las investigaciones seguían desmantelando se vuelve visible con la contundencia de los hechos que hacen imposible la abstracción que los análisis sin esa evidencia directa producen cuando intentan describir la naturaleza de la penetración del sistema criminal en los espacios que el imaginario ordinario sobre esa penetración no había incluido completamente en su evaluación sobre el alcance del sistema que el periodo postmencho buscaba desmantelar con la completitud que su magnitud demandaba. García Harfuch cateó la iglesia del sacerdote conocido como Padre Pistolas con los procedimientos correctos que el principio de la aplicación consistente del Estado de Derecho requería antes de que cualquier cateo sobre el espacio asociado con un ministro de culto pudiera ser ejecutado con la certeza procedimental que la solidez del expediente garantizaba sobre los resultados que el sistema de justicia podía respaldar con la permanencia que el trabajo bien hecho produce cuando los procedimientos son los correctos que el periodo postmencho había establecido como el estándar de todos los cateos que las investigaciones de García Harfuch generaban sobre los actores y los espacios del sistema criminal. Las palabras de Padre Pistolas en el momento donde el cateo de su iglesia alcanzaba los espacios que los materiales del expediente señalaban como los espacios donde la evidencia que el principio de García Harfuch requería estaba disponible dejaron sin aliento a todos los observadores del periodo postmencho que la recibieron con la atención que la magnitud de lo que estaba ocurriendo entre el secretario del periodo estaba examinando demandaba, porque en su naturaleza específica las palabras del Padre Pistolas eran las palabras que describían con la claridad más directa posible el estado del hombre que la convergencia de la evidencia del expediente y la presencia del cateo en el espacio de su iglesia había alcanzado en el momento donde las palabras que el cateo provocaba en ese actor eran las palabras que dejaban sin aliento por lo que revelaban sobre la relación entre el sacerdote y el sistema criminal que los materiales del expediente documentaban con la solidez que el principio de García Harfuch requería como la condición de los procesos que el Estado de Derecho demandaba. El espacio específico de la iglesia del Padre Pistolas como el espacio que el cateo del periodo postmencho examinó con los procedimientos correctos era el espacio que en su naturaleza de lugar de culto describía exactamente el tipo de penetración del sistema criminal en los espacios que el imaginario ordinario sobre esa penetración no había incluido completamente en su evaluación sobre el alcance del sistema que el periodo seguía desmantelando, porque la iglesia como el espacio del culto que los sistemas ordinarios de verificación de la penetración criminal raramente examinaban con la profundidad necesaria para encontrar los materiales que el principio de García Harfuch requería en el espacio que los sistemas de inteligencia habían identificado como el candidato al cateo que el estado del expediente hacía posible. Padre Pistolas como el sacerdote, cuya iglesia García Harfuch cateó con los procedimientos correctos del periodo postmencho, era el actor cuyo perfil en el sistema, donde operaba con las credenciales que su función como ministro de culto le proporcionaba como los instrumentos de la invisibilidad que esas credenciales producían sobre la presencia de los materiales del sistema criminal en el espacio de su iglesia para los sistemas ordinarios de verificación que no tenían el nivel de información específica que los sistemas de inteligencia del periodo postmencho habían construido sobre su caso con la solidez que el principio de García Harfuch requería. El apodo de Padre Pistolas como el apodo que el espacio mediático del periodo postmencho usaba para describir al sacerdote cuya iglesia el cateo del periodo examinaba con los procedimientos correctos era el apodo que en su naturaleza específica decía sobre el perfil del actor algo que el título de sacerdote sin ese apodo no podía decir con la misma especificidad, porque la combinación de la función religiosa que las credenciales del sacerdote describían con el apodo que los materiales del sistema criminal habían construido sobre ese actor producía la imagen más honesta del actor que el cateo del periodo postmencho alcanzó con los procedimientos que el principio de García Harfuch construyó el expediente sobre Padre Pistolas con la metodología que el periodo postmencho había establecido como el estándar de todos los expedientes que las investigaciones generaban sobre los actores con compromisos documentados con el sistema criminal que el principio de la aplicación consistente del Estado de Derecho demandaba que fueran alcanzados sin las excepciones que los sistemas sin ese principio genuino producen
ocurren cuando las credenciales institucionales o religiosas del actor que los procedimientos buscan alcanzar hacen más conveniente la excepción que la consistencia. Las palabras específicas que Padre Pistolas produjo en el momento donde el cateo de su iglesia alcanzaba los espacios que los materiales del expediente señalaban como los espacios donde la evidencia del principio de García Harfuch estaba disponible eran palabras que dejaron sin aliento porque en su naturaleza describían con la claridad que las palabras de quien ha perdido la distancia analítica correcta sobre su propia posición producen el estado del hombre que el cateo alcanzaba en el momento donde las palabras que la situación provocaba en ese actor revelaban sobre su relación con el sistema criminal más de lo que cualquier análisis externo sin esas palabras podría haber producido con la misma contundencia. Parte de el expediente específico que los sistemas de inteligencia del periodo postmencho habían construido sobre Padre Pistolas y sobre la iglesia que el cateo examinó con los procedimientos correctos que el principio de García Harfuch requería era el expediente que en su contenido describía la relación entre el sacerdote y el sistema criminal con la especificidad que los materiales del periodo habían generado sobre ese caso con la solidez que el principio demandaba antes de que el cateo pudiera ser ejecutado. El primer nivel del expediente era el nivel de los documentos que los sistemas de inteligencia del periodo habían construido sobre los vínculos entre Padre Pistolas y el sistema criminal con la especificidad de los compromisos que esos vínculos describían como la relación entre el sacerdote y los actores del sistema criminal que los materiales del expediente identificaban con los nombres y las funciones que hacían de esa relación la base de los procesos que el principio de García Harfuch demandaba sobre ese actor. García Harfuch procesó ese primer nivel del expediente con los sistemas de análisis del periodo que el trabajo acumulativo había construido como los instrumentos de la comprensión correcta de las relaciones entre los actores de los espacios de culto y el sistema criminal que el periodo postmencho seguía desmantelando con la regularidad que el principio de su gestión requería de todos los casos del periodo independientemente de las credenciales institucionales o religiosas de los actores que los materiales señalaban. El segundo nivel del expediente era el nivel de los análisis sobre los materiales que la iglesia de Padre Pistolas contenía como el espacio que los sistemas de inteligencia del periodo habían identificado como el candidato al cateo, que el estado del expediente hacía posible con los procedimientos correctos que el principio de García Harfuch requería. Esos materiales describían la función que la Iglesia ejercía dentro del sistema de operación del crimen organizado, que los vínculos de Padre Pistolas con el sistema criminal describían como la relación que los materiales del expediente señalaban con la especificidad que hacía de la Iglesia el espacio que el cateo correcto del periodo postmencho encontraría con la evidencia que el principio de García Harfuch requería para los procesos que el Estado de Derecho demandaba. El tercer nivel del expediente era el nivel de los registros de operación que describían la función específica que Padre Pistolas ejercía dentro del sistema criminal con las credenciales que su función como ministro de culto le proporcionaba como los instrumentos de la invisibilidad que la Iglesia producía sobre los materiales del sistema criminal para los sistemas ordinarios de verificación que no tenían el nivel de información específica que los sistemas de inteligencia del periodo postmencho habían construido sobre el caso con la solidez que el principio de García Harfuch requería. García Harfuch gestionó los tres niveles del expediente sobre Padre Pistolas con la metodología diferenciada que cada nivel requería para que la gestión de cada uno produjera los resultados correctos que el principio de la aplicación consistente del Estado de Derecho demandaba sobre las dimensiones del caso del sacerdote, cuya iglesia el cateo del periodo postmencho había examinado con los procedimientos correctos que hacían de los materiales encontrados la evidencia sólida que el sistema de justicia podía usar con la permanencia que el trabajo bien hecho produce. Parte 3. Los hallazgos del cateo de la iglesia de Padre Pistolas, que García Harfuch ejecutó con los procedimientos correctos del periodo postmencho, eran hallazgos que en su conjunto producían sobre la comprensión del caso del sacerdote y de la relación entre su iglesia y el sistema criminal la imagen más completa que los materiales concretos del cateo podían generar sobre las dimensiones del expediente del periodo había construido de manera acumulativa hasta el punto donde el cateo era el resultado natural del trabajo correcto hecho de la manera correcta durante el tiempo suficiente. García Harfuch
procesó los hallazgos del cateo de la Iglesia de Padre Pistolas con los sistemas de análisis del periodo que el trabajo acumulativo había construido como los instrumentos de la comprensión correcta de lo que los cateos sobre los espacios de culto que los expedientes señalaban como los espacios con materiales del sistema criminal producían sobre la imagen más honesta del sistema de penetración del crimen organizado en los espacios que el imaginario ordinario sobre esa penetración no había incluido completamente en su evaluación sobre el alcance del sistema que el periodo postmencho seguía desmantelando. Los materiales específicos encontrados en la Iglesia de Padre Pistolas durante el cateo del periodo postmencho describían con la especificidad de la evidencia directa la función que ese espacio ejercía dentro del sistema de operación del crimen organizado que los vínculos del sacerdote con el sistema criminal describían como la relación que los materiales del expediente señalaban con la solidez que el principio de García Harfuch requería como la condición de los procesos que el Estado de Derecho demandaba sobre el actor y el espacio que el cateo había alcanzado. Las palabras de Padre Pistolas en el momento donde el cateo de su iglesia producía los hallazgos que los materiales del expediente habían señalado como los materiales que los procedimientos correctos encontrarían en ese espacio eran las palabras que dejaron sin aliento a todos los observadores del periodo postmencho que las recibieron porque en su naturaleza describían con la claridad que las palabras expatriación. Porque, en sobre los actores que las producen el estado del sacerdote, que el cateo alcanzaba con los procedimientos correctos, que el principio de García Harfuch requería, puedo no cegarcos, que el principio de García Harfuch requería, García Harfuch procesó las palabras de Padre Pistolas con la sobriedad que el principio de su gestión requería del funcionario que ha alcanzado con el cateo correcto el espacio que los materiales del expediente señalaban y que en las palabras que ese cateo provoca en el actor alcanzado encuentra el indicador más directo del estado del hombre que la convergencia del cateo y la evidencia de los hallazgos habían producido sobre el sacerdote cuya iglesia el periodo postmencho examinaba con la metodología que el principio requería. Las palabras específicas que Padre Pistolas dijo en el momento donde el cateo de su iglesia alcanzaba los espacios que los materiales del expediente describían como los espacios donde la evidencia estaba disponible eran palabras que en su contenido específico dejaron sin aliento porque describían sobre la relación entre el sacerdote y el sistema criminal lo que las palabras producidas bajo la presión del cateo correcto producen cuando el actor que las pronuncia ha perdido la distancia analítica que le habría permitido gestionar el momento con la ecuanimidad que los actores con esa distancia tienen disponible en los momentos donde la presión del cateo correcto alcanza los espacios que los materiales del expediente señalaban. Parte 4. Las implicaciones del cateo provocó en el sacerdote para las investigaciones más amplias del periodo postmencho, cando cerratros investigaciones más amplias del periodo postmencho sobre el sistema de penetración del crimen organizado en los espacios religiosos eran implicaciones que García Harfuch procesó con los sistemas de análisis del periodo que el trabajo acumulativo había construido sobre los casos donde la penetración del sistema criminal alcanzaba los espacios que el imaginario ordinario sobre esa penetración no había incluido completamente. La primera implicación era la implicación sobre el estado del sistema de penetración del crimen organizado en los espacios religiosos que el cateo de la Iglesia de Padre Pistolas y los hallazgos que ese cateo producía describían como el estado del sistema que había alcanzado exactamente los espacios de culto que las credenciales religiosas de los actores que los administraban producían como los espacios de mayor invisibilidad disponible para los sistemas ordinarios de verificación de la penetración criminal. García Harfuch procesó esa primera implicación con la atención que el estado del sistema de penetración del crimen organizado en los espacios religiosos merecía como el indicador del alcance más profundo del sistema que las investigaciones del periodo postmencho seguían desmantelando con los materiales que cada cateo correcto del periodo añadía al cuadro más completo de ese sistema. La segunda implicación era la implicación sobre los actores del sistema religioso que los materiales del cateo de la Iglesia de Padre Pistolas señalaban como los actores con la posición dentro de esos espacios delados con los ocel, con la posición dentro de esos espacios para haber establecido compromisos similares con el sistema criminal que el expediente del periodo postmencho documentaba sobre el sacerdote cuya iglesia el cateo había examinado con los procedimientos correctos. García Harfuch procesó la segunda implicación con la atención diferenciada que el estado de los vínculos de los otros actores del sistema religioso con el crimen organizado merecía como los candidatos a los expedientes que el trabajo correcto del periodo seguía construyendo sobre los actores del sistema formal que los materiales señalaban.
La tercera implicación era la implicación sobre las palabras de Padre Pistolas como el elemento adicional del expediente que el cateo había producido sobre el estado del sacerdote en el momento donde la presión del cateo correcto alcanzaba el espacio de su iglesia con los procedimientos que el principio de García Harfuch requería y que en las palabras que ese momento provocó en el actor alcanzado generaba el indicador más directo del estado del hombre que los materiales del cateo describían como el candidato a los procesos que el Estado de Derecho demandaba.